Cada vez que se anuncia una nueva caravana saliendo de Centroamérica, muchos se hacen la misma pregunta: ¿quién o quiénes están detrás y con qué fin? Carmen Escobosa, desde dentro de las caravanas, intentó buscar una respuesta y nos trae lo que descubrió. Estados Unidos se queja de la migración. Por mucho tiempo, Irineo Mújica fue la cara visible de las caravanas a su paso por México. Que yo los haya traído. Yo le juro por mi madre que yo no he traído a nadie. Él dirige Pueblos Sin Fronteras en México, que trabaja estrechamente con Pueblos Sin Fronteras en Estados Unidos. Un grupo que defiende la migración indocumentada, critica al presidente hondureño Juan Orlando Hernández y tiene varios albergues para migrantes. Empezamos a conocernos, a trabajar, a hacer albergues, a hacer proyectos y ya nos fuimos formando y después pues ya explotó más cuando nos unió más, creo que pues Donald Trump. Muchos lo reconocían como uno de los coordinadores del éxodo masivo. He tratado de facilitar a veces que esto no sea un desastre, sí, pero yo no creo éxodos, yo no tengo tanto poder. Por años, Mújica organizó unas caravanas que llamaban Via Crucis. Luego Mújica asegura que los tweets de Donald Trump tuvieron un efecto. Eso sí, levantaron un montón de caos y un montón de medios que hizo que todo el mundo viera y eso hizo que mucha gente viniera. Incluso las caravanas teníamos 10 años, pero no había Donald Trump, nadie las pelaba. De hecho, Bartolo Fuentes, el diputado y activista, cuenta que a él le sorprendió cuando Pueblos Sin Fronteras lo abordó antes de las elecciones estadounidenses de noviembre pasado con una petición. Me llamaron reclamándome y casi exigiéndome que no saliera esa caravana. Pero ¿cómo están haciendo eso? ¿Cómo es posible? Donald Trump va a aprovechar eso y que no sé qué, y que vienen las elecciones de no sé qué en Estados Unidos. Mire, le digo, yo no tengo que ver en eso. Si favorece a Donald Trump o no favorece a Donald Trump, esta gente que está aquí no lo sabe, ni le interesa. Ellos lo que quieren es huir de su realidad. ¿Ya? Y si lo aprovecha Donald Trump, pues allá. La caravana siguió su curso y una vez en México, con todo y que Pueblos Sin Fronteras no la apoyaba, asistió en todo, algo que Bartolo Fuentes reconoce y agradece. Pero necesitamos compromiso. En tanto, Irineo Mújica, quien trabaja en México, ha hecho una pausa en las caravanas. Más adelante les diremos por qué. Por ahora volvamos a la travesía de centroamericanos y lo que documentamos sobre quién los guía hasta su destino. Cuando salimos de Honduras nosotros no veníamos venían los de Pueblos Sin Fronteras. Marco Andino ya está en México después de viajar acompañado de su perrita en caravana hasta Tijuana. Nos explica que lo que ocurre es que dentro de la organización colaboran personas como Walter Coello y Carlos David Cuevas, quienes por ser hondureños pueden entrar y salir de Centroamérica asistiendo a grupos. ¿Por qué? Porque usando un paisano pueden manipularlo, pero si viene uno y mira, todo el mundo iba a decir que no. Le creen, le tienen confianza. Maynor Menocal y su esposa Paola le están muy agradecidos a su guía porque gracias a ella han logrado llegar hasta Tecunumán, Guatemala, a un paso ya de la frontera con México. Y eso que Paola ha tenido a todos con el alma en un hilo, pues viaja en un avanzado estado de embarazo. En el camino identificamos a varias personas centroamericanas que llevaban el control de su grupo, que daban órdenes, pero todos se cubrían y no quisieron hablar. Algunos hasta se mostraron molestos por nuestra presencia. Él me exigió que respetara su identidad. Tenga respeto, por favor. No me ponga eso. Hablar con ellos fue difícil, aunque la caravana a cada momento nos sorprendía. Justo donde perdimos la pista a Adán Reyes, tras los gases lacrimógenos en Tierra Caliente, Guatemala, coincidimos con Ulises Ortiz. Lo habíamos visto en San Pedro Sula y luego en Agua Caliente. Aclaro, no soy organizador, no soy líder, simplemente hablo con mis hermanos. Para mí son hermanos todos los hondureños que vamos en esta caravana. Él, por ejemplo, tiene 31 años. Es exprocurador de los derechos humanos, dice, en Honduras. En su grupo vienen principalmente mujeres y niños. Todos son parientes o amigos de la familia, nos comparte. Pero dijeron que no podíamos quedarnos hasta afuera. Pues lo quedamos en la calle. Quienes lo siguen parecieran tenerle una fe ciega.
Sandra Reyes, una joven de 25 años, viene en el grupo de Ulises. Algo pasó con el padre de sus pequeños, Allison y Jonathan, que la hizo abandonarlo todo. Ulises es su única esperanza de llegar bien, pues jamás había salido de Santa Bárbara, Honduras, donde nació y ha vivido toda su vida. Si no encuentro alguna persona que me ayude para pasar a los estados, me quedaría en México. Ella sabe que muchos la juzgan por exponer a sus hijos ante tanto riesgo. La necesidad de sacar a nuestros hijos adelante, toda madre lo haría. Y como ella, todas las que caminan estas caravanas. El paso marcado por Ulises, quien también viene con sus pequeños, no desacelera. Algunas madres han comenzado a quejarse entre susurros. De momento como que hay tensión, ¿no? Claro, hay bastante tensión. Estás preocupado en cómo avanzar, de mantener esta gente junta, de cómo poder darles esa seguridad a ellos, esa protección. Tampoco pueden parar a dormir en cualquier lugar, dice, aunque les alcance la noche. Entonces ves que te agarra el tiempo atrasado. Entonces tú necesitas avanzar y tal vez la persona no avanza. Entonces ahí es donde entra la frustración. El cansancio de los desvelos y la incertidumbre finalmente lo noquean. Y es que sobre Ulises pesan dos preocupaciones adicionales y serias. Una es una alerta migratoria impuesta por su país. Es decir, que donde quiera que lo encuentren lo arrestan por considerarlo instigador de estos movimientos y traficante de personas. Una acusación que niega rotundamente. Cuando íbamos rumbo a Ciudad de Guatemala, él y otros viajeros tomaron varios atajos para evadir los retenes. La segunda es que, al desprenderse de su grupo, corre el riesgo de que otros guías intenten sumarlas a sus grupos ofreciéndoles falsas expectativas. Decirle a la gente de que si llegamos a otra frontera va a estar mejor, que si llegamos a otra frontera vamos a cruzar todos. Cada guía voluntario pertenece a una agrupación, ya sea religiosa, de asistencia legal, de algún albergue. Al llegar a México, su función es proveerles la información de atención. Más adelante le diremos por qué. Incluso Marco Andino nos platicaba que al llegar a Ciudad de México, a él lo presionaron mucho para no irse por Matamoros, Tamaulipas. Si estaban migrantes allá, nos iban a secuestrar, los iban a matar. Bueno, metiéndonos miedo, uno con otra y con otra y con otra historia hasta que nos convencieron a venirnos para Tijuana. Por su parte, Ulises, quien dice no pertenecer a ninguna organización, intentó unirse a una, no funcionó, luego a otra, tampoco. Yo no voy a compartir un camino con ellos. Fue la decisión que yo de mi punto tomé. Al grupo se lo hice saber que si ellos querían seguir avanzar con ellos, de que eran libres, porque yo a nadie mandaba. Las decisiones no vienen en santa paz y el grupo ya venía, además de agotado, estresado. Al regresar, algunos migrantes empiezan a sentirse desilusionados. Pensaban mucho que era bien cerca México, no se imaginaron que era inmenso.